Hola, princesa. ¿Qué tal el día? ¿Quieres que te ayude a relajarte un poquito? Bueno, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué vídeo que tenemos en el día de hoy? Y es que hace un par de días escuché a mi amigo Alex Barea, con quien sabéis que todas las semanas hacemos un debate de Secret Story en su canal. Sí, el reality ese que no ve nadie, pues de eso nosotros hacíamos un debate semanal. ¡Pregunta! ¿Seguiréis haciéndolo cuando empiece Supervivientes? Pues no lo sé, amiga. Déjate sorprender por la magia. Bueno, el caso es que mi amigo Alex Barea se estaba preguntando por qué Isaac, el lobo, ha llegado papá, sí. Ahora literalmente lo puedes decir. Bueno, ¿por qué coño este chico de la Isla de las Tentaciones hablaba como si fuera el hijo de Vito Corleone? Y la verdad digo, esto me da para vídeo, porque precisamente llevaba barruntando un tiempo cómo podía canalizar, ¿no? Cómo podía hablar de este tema, porque también hace unos meses, no sé en qué vídeo la verdad, Krzysztof Rasinski, anda que como estoy hoy con las menciones, ¿eh? Me he ganado mi caramelito. Bueno, Krzysztof, que es otro youtuber, es un actor y director mexicano que también tiene un canal de YouTube que habla sobre cine, que os recomiendo, pues él en un vídeo se preguntaba ¿por qué todos los actores españoles hablaban así, con esta voz tan profunda, varonil y sexy? Vale. Pues empecemos por el principio y agarraos porque vienen curvas y así yo puedo amortizar mis clases de técnica vocal y del habla. Aunque, por vuestro bien, voy a intentar que este vídeo sea más entretenido que mis clases en la Escuela Superior de Arte Dramático. Por vuestro bien, aunque bueno, conseguir eso no creo que sea muy difícil. Punto número 1. En un hombre, generalmente, ¿vale? Generalmente se aprecia más que tenga una voz de un registro grave, profunda. Solamente tenéis que recordar cuando se volvió a poner de moda Barry White por la serie de Ali McBeal y corría el chiste de cuántas mujeres se habrían quedado embarazadas gracias a la voz de este hombre. ¡Oh, nena! Bien, pues generalmente a estos bajos vocales, no penséis mal, esta calidez en la voz, que también tiene un registro bajo, pues se le llama voz de pecho. Y sí, si tú quieres ligar y hablar tanto como lo hace Isaac, tú también puedes acostumbrarte a utilizar este registro vocal. Aunque ojo, porque en realidad Isaac, el lobo, que yo creo que tiene una voz un poco impostada, un poco forzada, ¿vale? No solamente utilizan voz de pecho, sino que también es un poco una voz arrastrada, ¿no? Es un poco una voz como si estuviera soplando para adentro, es decir, constriñendo las cuerdas vocales. Y constreñir, esa palabra constreñir, ¿a qué os suena, chicos? A cerrar las cuerdas vocales, ¿ok? Hay una diferencia entre cantar Hello, it's me, a como lo cantaría Lobo, que sería Hello, it's me. Aunque en realidad si cantase Lobo sonar... No vamos a ser muy crueles con el chaval. Aunque mi primera recomendación como actor es que tengáis cuidado a la hora de utilizar esta voz, porque os podéis hacer daño. Tenéis que acostumbrar poco a poco a vuestras cuerdas vocales, a tu aparato fonador, a utilizar este registro vocal. Y el segundo consejo es, como actor, que si vuestra intención es ser actores, si queréis ser actores de teatro, pues con este tipo de voces es muy difícil que se os escuche más allá de la primera fila, porque no podéis proyectar. ¿Y por qué me parece interesante analizar la voz de este chico desde un punto de vista actoral? Bueno, precisamente porque es muy curioso esto, mucha gente no lo sabe y por eso me parece curioso, que para ser un actor, sobre todo en Estados Unidos, es muy importante que tengas este registro de voz un poco más profundo. Prácticamente es una obligación en Estados Unidos, si quieres ser actor, que tengas este registro grave, no tan varonil, tan de macho. A no ser que quieras especializarte en cierto tipo de papeles que ellos llaman papeles de carácter, voces cómicas, el amigo de, o personas que resalten por su espectro vocal, aunque olvídate de hacer papeles, por ejemplo, de galanes o de protagonistas masculinos bien empoderados. Sin ir más lejos, a principios de los 2000, el también cantante Justin Timberlake quiso formarse una carrera como actor.
Y en 2005, cuando coincidió en una película sin más, Edison preguntó a sus compañeros de reparto que, ojo, esta película contaba con Morgan Freeman y con Kevin Spacey. Bueno, pues ambos compañeros de Timberlake le dieron el mismo consejo, que si realmente quería ser alguien en la industria, tenía que bajar su tono de voz varias octavas. Porque la voz de Justin es más aguda que los estándares de Hollywood para el tipo de perfiles a los que podía optar Justin Timberlake, ¿no? Un chico jovencito, guapete y tal. Que por cierto, Morgan Freeman, que es otro actor que acabo de mencionar, tiene una voz espectacular, pero hablaré de él más adelante. Y también, para que veáis lo importante que es y lo presente que lo tienen, en la serie The New Girl, el personaje de Schmitz, que es uno de los compañeros de piso de Zoe de Chanel, decía que había tenido un profesor de interpretación que también le había aconsejado bajar su tono de voz para poder resultar más atractivo al género femenino. Pregunta, pregunta. ¿Qué pasa si me gustan las voces de chico más agudas? Pues no pasa absolutamente nada, pequeño Timmy, por ejemplo. Él también, cantante, Prince, tenía uno de los falsetos más sexys de la historia. Pero fíjate que Prince en su conjunto, ¿no? Como personaje, en su look, en su aspecto, tenía cierto aire andrógino, casi afeminado. Vamos, que parece comúnmente aceptado por todos que para tener una voz varonil tienes que parecerte a Darth Vader. Yo soy tu padre, Luke. Pero ¿esto es en todas partes así? Pues sí y no. Ambas cosas, porque lógicamente hay un montón de condicionantes, por ejemplo, socioculturales, que ayudan a esta concepción de que las voces solamente pueden tener cierto tipo de registros. Por ejemplo, aquí en España, sin ir más lejos, no era, insisto, no era así, de esta forma. ¿Por qué? Porque todo esto el rollo de las voces también dependen de la asociación que tú hagas con el conjunto del actor o de la actriz en cuestión. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que ves a una persona y de repente abre la boca y es como que la voz no encaja con el resto del cuerpo? Bien, pues esto es así porque nuestro cerebro siempre intenta llenar las lagunas de desconocimiento que tenemos de las cosas o de las personas. Entonces, automáticamente, en cuanto vemos a una persona, por asociación, por el perfil que tiene con respecto a otras personas que ya conocemos previamente, tendemos a pensar que su voz será de determinada manera. En Hollywood, por ejemplo, hay una larga tradición de estrellas que tenían estas voces masculinas. Y entonces parece ser que en el imaginario colectivo se ha creado esta sensación de que para ser varonil, sexy y atractivo para un gran público tienes que tener este tipo de voz. Pero esto en España no era, insisto, no era así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver tíos muy guapos, muy sexys, muy varoniles, muy machos, como por ejemplo Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, que en sus voces originales son mucho más graves, pues nosotros estamos acostumbrados a verlos con voces de actores de doblaje que no se parecen al original. Os animo a que busquéis, por ejemplo, la voz de Brad Pitt, que es muchísimo más baja en el original. Y en cambio aquí le han puesto una voz que es mucho más, no sabría cómo decirlo, juvenil, por decirlo de alguna forma. Nosotros teníamos este condicionante cultural que es propio de la idiosincrasia de España al verlo todo doblado. Pero, cuidado, porque ya os decía que esto es mucho más complejo de lo que parecía en un principio, porque también hay un componente biológico, orgánico. El ser humano, como el resto de especies, en mayor medida está programado genéticamente, ¿vale? Esto no va con tu pensamiento, con tu creencia, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, ya sé que nunca voy a tener hijos por una cuestión mía personal. Bien, pero el ser humano está programado. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso del reloj biológico? El ser humano está programado para reproducirse. Y no solamente eso, sino que la perpetuación de la especie depende de que la descendencia sea con el material genético más rico, mejor. Ergo, en la naturaleza, biológicamente, tendemos a creer que el macho alfa es el más fuerte, ¿no? El que más nos puede proteger y garantizar esa descendencia. Y en ese sentido, nuestra genética nos dice que un tipo de voces como esta, profunda, poderosa, penetrante, es
la de un macho alfa. Vale, pero tú has dicho que esto en España no pasa. No, he dicho que en España no pasaba. No pasaba. Hablando en pasado. Y es que esto es lo más sorprendente de todo. ¿Por qué cambió esta concepción también que ahora tenemos aquí en España? Porque hace muchos años se estrenó en Telecinco una serie llamada Sin tetas no hay paraíso. Y el protagonista, un modelo reconvertido en actor, llamado Miguel Ángel Silvestre, hablaba con esta voz. Decía, hola, Catalina. Que yo me descojonaba cada vez que veía la serie porque era incluso bastante, no sé, parecía... Era como muy impostado, muy forzada esa voz. Y no solamente para mí, sino que daba la casualidad de que en ese momento yo conocía a parte del staff técnico, a los cámaras, a los directores de fotografía, etc. Y ellos me confirmaban que dentro del rodaje tenían esta especie de coña, porque era muy obvio que lo que estaba haciendo Silvestre era intentar imitar la voz de Marlon Brando en El Padrino. Que sabéis que la voz de Marlon Brando en El Padrino también está forzada, no es la voz de Marlon Brando de verdad, sino que incluso se tuvo que poner algodones dentro de la boca para sonar así. Pero, para mi sorpresa, ¿no? Porque ya digo yo, me hacía mucha gracia esa caracterización que estaba haciendo Miguel Ángel Silvestre. Bueno, pues para mi sorpresa, resulta que muchas chicas empezaron a decirme que les encantaba que veían la serie de Sin tetas no hay paraíso, porque en cuanto Miguel Ángel Silvestre abría la boca, empezaban a lubricar como si fueran el perro de Pavlov. Tuvo tanto éxito Miguel Ángel Silvestre que tiempo después se estrenó en Telecinco otra serie donde una amiga mía me preguntó, oye, ¿por qué el protagonista de El Príncipe habla como si fuera Miguel Ángel Silvestre? Y ese otro actor era Àlex González. Y paralelamente, Mario Casas, que al principio tampoco tenía esta cosa tan descarada de como de soplar hacia adentro, del velo del paladar bajo, ¿vale? Bajo, porque hablas así entre dientes todo el rato y entre susurros. Bueno, pues Mario Casas también empezó a hablar así. Hola, Babi, soy yo, H. He vuelto de Londres y, ¿sabes? Nunca he podido olvidarte. Y esta forma de hablar se fue extendiendo, ¿no? Como si fuera una plaga que se fuera contagiando a otros muchos actores españoles. Por ejemplo, el último sería Jaime Lorente, que a veces también habla así y que es un perfil parecido a los anteriormente mencionados. Ah, vale, o sea, no va a tener nada que ver que me ponga cachonda perdida que todos los actores que has mencionado estén buenísimos. A ver... Ya os he dicho que no solamente depende de un solo condicionante, ¿vale? Que es un conjunto de varios inputs. El cerebro humano no disocia a una persona en partes individuales, sino que ve el conjunto. Pero os digo que, en mi opinión, como actor y como friki de las voces, me parece bastante significativo el cambio que ha habido en España de un tiempo a esta parte. Y sobre todo me hace muchísima gracia ver en las escuelas de interpretación que todos los chicos, así monos, intentan hablar así, con esta voz, que en lugar de estar soltando aire, ¿vale? Porque el aire es fundamental para que se genere la voz, pues en lugar de estar soltándola para hablar, es como si se la estuvieran tragando hacia adentro. Es decir que, sí, chicas, si estáis en una discoteca y se os acerca un chico y os dice algo así como ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seguramente es una voz impostada, porque las voces también se pueden educar, reeducar, como el consejo que os comentaba que le dieron a Justin Timberlake de bajar varios tonos su voz natural, su voz normal, su voz hablada. Y a título personal, os diré que por el mismo tiempo que se estaba emitiendo Sin tetas no hay paraíso, yo trabajaba en una línea de información, no erótica, que ya os veo venir. En una de estas líneas que tú llamabas si querías saber un teléfono o una dirección o cualquier cosa, que me imagino que ya no existirán porque todo el mundo tiene internet en su teléfono y eso es lo que hacíamos básicamente, buscar la información por internet. Que era un trabajo donde conforme me registraba en el teléfono, porque tenía un código de acceso, no paraba de sonarme el teléfono durante 8 horas. 8 horas. Calcular un minuto
por llamada, pues 60 minutos multiplicado por 8. Yo hablaba con 500 personas al día. Y aunque era una puta locura, o sea, yo salía de trabajar y no tenía ganas de ponerme a hablar con nadie, ni con mi madre, ni con mi novia, ni con nadie, pues a pesar de todo eso, llegaba un punto que como todos los trabajos pues se volvía monótono. Y entonces para entretenerme, yo había días que me ponía a hablar con esta voz y atendía el teléfono diciendo: hola, soy Orgullo Fan, ¿en qué puedo ayudarle? Y para mi sorpresa, porque para mí era como una especie de chiste hablar así, pues para mi sorpresa, siempre que ponía esta voz, varias chicas me decían: uy, qué voz tan bonita tienes. E incluso media docena de veces me pasó que me dijeron: apúntate mi teléfono y me llamas cuando termines de trabajar. Que yo me quedaba en plan de: ¿cómo que te llame después de trabajar? Si no me conoces de nada, no sabes cómo soy, no sabes quién soy, podría ser un violador en potencia. En fin, esto ya os digo que es muy largo y me daría para estar aquí hablando horas y horas porque no hay un solo condicionante. Ya os he dicho que hay varios: genéticos, morfológicos, educacionales, etc. Por ejemplo, antes os he mencionado al actor Morgan Freeman, cuya voz es una de las más valoradas dentro de la industria. Y también os he mencionado a Darth Vader, cuya voz en la versión original es la del actor James Earl Jones. Y ambos, no es casualidad, igual que por ejemplo también Lawrence Fishburne, Denzel Washington o el propio Will Smith, son voces de afroamericanos. ¿Por qué? Porque por genética suelen tener una voz mucho más profunda, mucho más grave, áspera. O sea, voces muy varoniles. Pero es que resulta que esto es en Occidente, porque en Oriente, en los países asiáticos, se valoran mucho más las voces agudas. Si os gusta el anime, ya sabéis a qué me refiero. Sobre todo, un caso muy destacado, el de las mujeres, las chicas, que ellas mismas, por ejemplo, las japonesas, confiesan que ellas cambian su voz, modifican su voz, su tono de voz no es ese. Ellas suenan más agudas y además lo hacen todo con esta cadencia final como si estuvieran cantando. ¿Por qué hacen esto? Estaréis pensando. Porque suenan más dóciles, más amigables, más femeninas dentro de su contexto cultural. Voces más kawaii, que lo llaman ellos kawaii. Y sí, son voces que las hacen parecer más ingenuas, más tontitas. ¿Por qué? Por el patriarcado, sí, chicas, por el machismo. Porque para los varones, generalmente, ojo, generalmente suelen apreciar más las voces de chicas que parezcan más tontitas, es decir, que no puedan hacerles frente. Bueno, a ver cómo digo esto. Pero bueno, todas sabéis que a muchos tíos les pone súper cachondos que las chicas hablen como si fueran un bebé. No voy a entrar en este tipo de debates porque me cancelan en 0, no. Y para que veáis que está todo estudiado, o sea, que esto no es fortuito ni es una cuestión de gusto personal. En la canción de Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir, Vale, pues a mí me pone súper cachondo ese ruidito, el heterobásico, sí, aquí, presente. Que está puesto a posta, a ver qué os creéis, está todo estudiadísimo. Y ya por último, como he empezado el vídeo mencionando a canales que os recomiendo, pues os voy a recomendar también la voz de una persona, de un cantante concretamente, Dimash. El apellido no lo voy a pronunciar porque quedaría aquí en ridículo. Dimash, que es un cantante kazajo que tiene el registro vocal más amplio del mundo, que domina todos los registros y que es la voz de Dios. Si Dios tiene voz, habla a través de esta persona. En fin, que lo voy a ir dejando por aquí porque menuda chapa que os he dado hoy, familia. Menuda chapa. Eso sí, espero que os haya parecido por lo menos interesante y si queréis que más adelante os dé otra clase de técnica vocal y del habla, me lo dejáis en los comentarios. Hasta mañana, familia. Quiero decir, hasta mañana, familia.